Bienvenidos, bienvenidas al podcast Endeudados Anónimos. Estoy con mi gran amiga experta en finanzas personales, Elaine Miranda. Elaine, ¿qué tal? Hola Ricardo, listísima para un nuevo programa. ¿Y vos? Súper bien. Elaine, por supuesto, para quienes no la conocen, es la gerente y presidenta de la plataforma Plata con Plática, donde ha dado información sobre finanzas personales, ha hecho centenares de artículos acerca de deudas, acerca de finanzas en pareja, inclusive acerca de salud mental. Justo eso me gustaría abordar el día de hoy. Nunca está de más recordar de que las deudas y la salud mental sí pueden estar relacionados, una de ellas puede afectar a la otra. Pues una persona con problemas de salud mental, con depresión, una persona con ansiedad, a la hora de tener deudas puede tener una complicación mucho más grande y viceversa. Una persona que tal vez estaba súper tranquila y de pronto empezó a endeudarse es una persona a la que muy normalmente le van a llegar pensamientos de ansiedad, le van a llegar estados depresivos y, por supuesto, pensamientos desagradables en sí acerca de la vida. Ela, yo también te quería preguntar, porque bueno, sí es un tema que vamos a estar abordando en diferentes episodios del podcast. A la hora de que vos enfrentás estos problemas, ¿cuál es la primera forma en la que vos tratás de abordarlo? O sea, yo sé que vos no sos psicóloga, pues, pero de alguna manera te sentís como que tenés que funcionar como una especie de psicóloga. Totalmente. Y creo que no hacerlo sería un error porque no le podrías ayudar a la persona de una manera adecuada. Ok, ahora, por supuesto, cuando hablo de psicología no es que vos vas a venir y vas a analizarle la mente, pero vos sí podés abordar directamente cómo la mente está relacionada con las deudas. O sea, y no hablo solamente de que uno se deprima, hablo de que también cuando uno está endeudado, la misma mente tiene ciertas formas de pensar, ciertas formas de funcionar. La gratificación instantánea, el hecho de tratar de negar de que tenés un problema y no querer resolverlo. O sea, todo eso. ¿Qué tipo de comportamientos frecuentes encontrás vos en las personas que están endeudadas? Sí, eso lo que vos acabas de decir, ¿verdad? La gratificación instantánea, sobre todo porque cuando estás altamente endeudado quiere decir que tenés que dar una buena tajada de tus ingresos al pago de la deuda. Entonces sentís como que no tenés campo, ¿verdad? Para darte tus gustitos, tus lujos, para irte a comer una fritanga, unos taquitos, comprarte algo. Entonces llega un momento, ¿verdad? Después de unos cuantos días de pago que no lo estás haciendo, que vos sentís que no podés más, ¿verdad? Necesitas como ese liberarte. Entonces empezamos de poquito en poquito a sacar dinero para buscar esos gustitos y cuando nos damos cuenta ya estamos dejando de abonar las deudas para poder hacer eso. Pero más allá de eso, Ricardo, ahorita que estás hablando de todo lo emocional, la salud mental y las finanzas, recordemos la primicia, que es que los asuntos financieros no son un asunto de números, son un asunto de emociones. O sea, si las personas realmente fuéramos 100% racionales, no tendríamos problemas financieros, porque entonces vos podrías venir, sumar y restar, decir, esto gano, voy a gastar en esto y esto, solamente me voy por lo estrictamente necesario y nadie se endeudaría y todos ahorraríamos, todos estaríamos nítidos con nuestras metas y ya sabemos que no es así. Entonces hay sensaciones, sentimientos, por ejemplo, o sea, el hambre, el alcohol cuando una persona está tomada, el enojo, la ira, los problemas con tu pareja, todo esto son diferentes detonadores que tenemos que nos hacen gastar de más. Entonces, cuando estás en un estado depresivo, también hay personas que se pueden retraer y decir, no quiero nada con el mundo, no quiero ni comer, y hay otras que buscando ese pequeño, como esa pequeña luz, ¿verdad? Decir, me siento bien ahorita, van a ir a gastar con la tarjeta de crédito. Interesante, fíjate, porque la relación es mucho más cercana de lo que uno cree. Pues, o sea, la relación entre tu salud mental y tu comportamiento a la hora de gastar y a la hora de no ahorrar o a la hora de no medir tu gasto o de creer de que lo que estás haciendo es como compensando por algún vacío o alguna falta que tenés y al final es una manera también de corrértele al problema y de no resolverlo, más bien empeorarlo. Ahora, ok, vamos a leer entonces un pequeño mensaje que le llegó a Elaine hace un tiempo y que tiene que ver un poco con salud mental. La carta va a parecer como algo sencillo, pero yo creo que sí hay muchas cosas de por medio que podemos ir abordando. Entonces, voy a leerla. La carta dice, Elaine, ¿qué tal? Ya te he escrito últimamente. Siento que me asfixio y se me ocurren ideas feas cuando no hallo salida. Estoy topada, siento que me hundo más, quiero salir de mis deudas, pero se me dificulta. Esto puede sonar como una
una típica, un grito de ayuda. Pues una persona, mira, estoy endeudado, no sé qué hacer, pues siento que me asfixio, ok. Pero detrás de esto, o sea, yo lo que siento, y creo que lo hemos visto en muchas de las otras historias, es una persona que siente que la única salida, o sea, que siente que la salida no va a ser definitivamente salir de deuda, siente que ella no lo va a poder hacer, entonces que tiene que buscar alguna alternativa. Y generalmente uno, cuando piensa en alguna alternativa, uno piensa en alguna alternativa desesperada. Así es. Esa sensación de que me asfixio. También quisiera un poco hablar de eso, porque es precisamente la sensación de asfixia la que uno le hace, la angustia que te hace decir de que vos necesitas salir de eso, sea como sea, y de tomar alguna decisión desesperada, como decíamos. ¿Cómo se interpretaría ante vos esa sensación de asfixia en términos de deudas? O sea, ¿cómo la interpretarías vos en términos de salud mental? Para mí la asfixia en términos de deuda, lo que te están diciendo es tengo mucho que pagar y no puedo. Entonces es como esa imposibilidad de tomar una decisión de qué pago o qué no pago o a qué le doy la prioridad. Y no yo siento que no solamente pasa con la deuda, o sea, muchas veces tenemos como tanto que estamos cargando en la mente, en el alma, en el corazón, que sentimos, de pronto como que te paraliza. Fíjate que yo soy una persona que generalmente cuando tiene mucho que hacer, es bien difícil que me paralice. O sea, si yo tengo mucho que hacer, digo, pues mano a la obra, ya sabes, porque esto no se va a resolver solito. A Pero ocuparse. exacto, pero he tenido bien poquitas, tal vez 2 o 3 ocasiones en las que la carga ha sido tanto que genuinamente me he sentido paralizada a decir, mejor no hago nada. O sea, siento que como no voy a poder con todo, mejor no le doy a nada. Y la manera en que he logrado salir de eso es hablándolo con alguien. En este caso, por ejemplo, una de las últimas veces que me pasó, no tiene nada que ver con este tema, ¿verdad? Pero fue con el lanzamiento de uno de los últimos productos del Plata Diario y era un día en particular y era ese día y habían 1000 cosas por hacer para que el lanzamiento quedara bien. Y entonces estaba caminando en la mañana y me sentí estresada y le dije a ella, le dije, es que tengo tantas cosas, Leo, que por primera vez me siento paralizada de no saber qué hacer. Entonces él me dijo, ok, empecé a enumerarla y yo tengo que hacer esto, esto y esto. Y entonces me dijo, ok, esto lo puedes delegar, esto no es necesario que salga, esto. Y de pronto como que tuvo claridad, ¿verdad? Y vos decías, bueno, no era tan pesado como yo me lo imaginaba. Claro, las deudas no se resuelven así de solita, ¿verdad? No las puedes delegar, por ejemplo, no puedes decir esto no es necesario pagarlo. Claro, lo tenés que pagar, pero muchas veces hablarlo o ponerlo sobre la mesa, o sea, escribirlo, hacer una lista, te ayuda mucho como a desenmarañar la mente. Y fíjate que en el tema de las deudas, Ricardo, te sorprendería que la mayoría de las personas que están bien endeudadas ni siquiera han podido ponerlo por escrito, decir, estas son 10 o son 20, son 18, lo que sea la cantidad, a quién le debo, cuánto debo en total. O sea, no han sido capaces de sacar sus cuentas totales de cuánto deben. Y ese es tu paso número 1. Y quizá incluso te das cuenta que no es tan malo como vos pensabas. O de pronto te das cuenta que reorganizando el presupuesto sí le encontrás salida a ir pagando al suave cada una de tus deudas. Ok. Creo que entonces podemos decir de que definitivamente es un asunto como de tener un problema grande y que podés ver si lo podés dividir en pequeños problemas que son más fáciles de manejar, pero bueno, en un todo son bastante difíciles. El problema es que cuando esta persona viene y dice, siento que me hundo más, cuando una persona escribe eso, a mí la impresión que me da es el típico caso de cuando uno está en deudas y no solo es cuestión de quedarse quieto y no hacer nada, es una cuestión de que porque tenés que vivir y tenés que comer y por lo que sea que hagas en tu vida, te vas endeudando más y más. Entonces, esa angustia que tenés de estar endeudado va creciendo, porque en vez de salir, vos sentís de que te estás hundiendo más y más. Claro. Entonces, lo que antes se veía como un problema difícil, o muchos problemas pequeños difíciles, ahora se ve como un problema más difícil todavía. Entonces, ¿hay algún tipo de mecanismo de breque de emergencia que vos creas de que puede funcionar en la mayoría de los casos? O sea, hay algo como que la primera salida de emergencia que uno tiene que tener, y por supuesto no pensando en la salida de la que estamos hablando, ¿qué sería? O sea, ¿cuál sería lo primerito que uno tiene que hacer cuando esté en una situación así? Buscar ayuda, fíjate. O sea, hablarlo con alguien. Y fíjate que yo siento que la razón por la que la gente me escribe es porque siente que no tiene nadie más con quien hablar y de pronto, como este es un tema tabú,
hablar con alguien que no o sea, que conoces pero no conoces, ya sabes, la gente dice como, ok, yo conozco a la Ela de las redes sociales, veo su cara, sé quién es, pero no me conocen, o sea, nunca se han sentado conmigo, es como más fácil de abordar. Sin embargo, hay poco que yo pueda hacer más allá de poder aconsejarle y decir, mira, estos son los pasos que tenés que seguir. Entonces, así como en el caso quizás tonto, ¿verdad?, que yo di de un lanzamiento y que pude hablarlo con mi esposo, hablarlo, y no tiene que ser tu pareja, ojalá y sí, porque debería estar ahí para apoyarte, pero puede ser también una hermana, puede ser una amiga, puede ser, no sé, alguien que confías mucho en el trabajo. O sea, a veces los problemas se ven más fáciles cuando no son tuyos. O sea, cuando alguien más te puede decir, pero espérate, Ricardo, no estés exagerando, no está tan mal. O sea, mira, ¿qué te parece si lo abordas de esta manera? Nos puede ayudar a abrirnos la mente de cómo podemos resolver las cosas. Y a veces no hay una solución inmediata, pero solamente el haberte podido expresar y haber podido platicar con alguien ya te ayuda, ya te sentís más liberado, ya sentís que no andas con esa carga en la mente y en el corazón. Justo estaba pensando en eso porque uno piensa a veces de que como uno no es parte del problema, uno no lo ve con claridad. O sea, como uno no está metido, entonces ¿quién sos vos para opinar de algo en lo que no estás involucrado? Pero en muchas ocasiones esa visión externa ayuda, porque también puede suceder lo contrario. También a veces uno está tan metido en algo que uno no ve las cosas con claridad, que uno no ve salidas que puede ser que sí tengas. Y evidentemente, cualquier persona a la que uno le hable de que uno tiene sentimientos suicidas o que uno tiene las ganas de dejar todo, de mandar todo a la M, evidentemente cualquier persona que te vea te va a decir, no, o sea, eso es lo último en lo que deberías de pensar. O sea, eso es la última de las salidas, si es que debería de considerarse una salida, porque en realidad creo que no. Con esto, Ela, y quiero aclararle a la gente, nosotros no estamos diciendo de que la depresión no existe, no estamos diciendo de que no hay serios problemas de salud mental que hay que abordar, y creo que lo hemos hablado en otros episodios. Es lo primerito que uno tiene que abordar antes de cualquier solución financiera, es una solución de salud mental, es buscar ayuda con tus amigos, si fuese posible con terapia, pero bueno, hablando ya en términos financieros, creo que lo de buscar ayuda también es una solución para empezar como a ver soluciones, valga la redundancia, de cómo salir de las deudas. Totalmente. Desgraciadamente, Ela, creo que vos has recibido muchos de este tipo de mensajes, ¿no? Sí, lamentablemente llegan más seguidos de lo que uno quisiera. Y creo que con más razón, esto es una de las razones por las que tal vez este tipo de, o sea, compartirlo de forma anónima, por supuesto, puede ayudar a que alguna gente conecte, que alguna gente pueda identificarse, que pueda decir, ¿sabes qué? Dios mío, o sea, alguien está pasando lo mismo que yo o está pasando lo mismo que un amigo, entonces creo que tal vez esto podría servirme. Y me parece muy bien que podamos tener la oportunidad de hablar de esto. ¿Hay algo que quisieras agregar sobre el tema? Sí, que el tema de la salud mental y las finanzas es como un círculo vicioso, pero que corre para ambos lados. O sea, uno va generando el otro, ¿me entendés? Y no hay uno que comience primero. Es decir, los problemas de salud mental pueden generar las deudas y viceversa. Los problemas de deuda definitivamente generan problemas con tu salud mental. Entonces, hay que buscar ayuda en ambos casos e idealmente tiene que ser una ayuda, pues no una pastillita, ¿verdad? Que te ayude a sentirte bien nada más hoy, porque entonces mañana vas a estar con el mismo clavo, sino ayuda más duradera. Y lo otro, que no hay que sentir vergüenza. O sea, este tipo de cosas no tiene por qué darnos vergüenza. Estar endeudado no es nada de qué avergonzarse, es algo, digamos, no debería de normalizarse, por supuesto, pero sí es algo muy frecuente y es algo que sucede bastante y le puede pasar a cualquiera, pues, absolutamente, hasta la persona con mayor control de sus finanzas podría de pronto verse en deudas y no es nada de qué avergonzarse. Así que, porque a veces la gente no lo habla por eso. Ajá. Y de hecho yo diría que es más normal, digamos más común, tal vez la palabra no es normal, pero más común la persona que tiene deudas que la persona que no tiene deudas. Y ustedes piensen en su círculo, ¿verdad? Si viene un amigo tuyo, Ricardo, y te dice, no, yo no estoy libre de deudas, vos decís, oye, ¿cómo le hace, verdad? Es como la excepción, si alguien viene, ¿no? Exacto, exactamente. Y de nuevo, no queremos normalizarlo porque ojalá lleguemos a un punto en el que estemos tan culturalmente o sea, financieramente educados que empecemos a utilizar el crédito a nuestro favor, porque sí hay una manera de utilizar el crédito a nuestro favor, ¿verdad? Y que no quiere decir endeudarnos a un punto en el que no sabemos qué hacer con ello. Entonces, pero, o sea, todo con medida. Entonces, ojalá lleguemos a ese punto en el que la regla sea las personas que están libres de deuda y la excepción sean aquellas personas que utilizaron el crédito para algo que realmente iban a ocupar, o sea, para algo que realmente iba a ayudar para crecer, para comprar cosas que no podrían comprar de contado, para ser más productivos, para hacerse de viernes duraderos, etcétera.
Y creo que lo vamos a abordar en otro programa. ¿Cómo usar el crédito a tu favor? Definitivamente. Vamos a encontrar alguna de las historias y estoy seguro que vamos a encontrar más de alguna de las cartas que se han escrito. Ela, ¿dónde podemos encontrar tu plataforma? ¿Dónde podemos encontrar los productos también que vos hacés que son de mucha utilidad para las personas para que controlen sus finanzas, la agenda, productos para niños y sobre todo los artículos donde hablas de tantos temas sobre finanzas? Bueno, todo eso, los artículos, la tienda, los libros, lo pueden encontrar en la plataforma que es plataconplatica.com, y para alguien que nos quiera mandar también su historia de endeudados anónimos, lo puede hacer a elaine@plataconplatica.com. Ahí pueden dejar clarito, es para el programa, no quiero que mi nombre salga, y como todos los otros programas, pues va a salir sin nombre de manera anónima. Muchísimas gracias, Elaine. Con esto nos despedimos, les invitamos a compartir el podcast, les invitamos a seguir pendientes del próximo episodio de Endeudados Anónimos. Que la pasen bien. Conocer las experiencias de otros nos puede dar una mejor perspectiva de nuestras propias finanzas y siempre habrá alguna lección que aprender. Suscríbanse.